últimos vídeos fueron censurados por YouTube siguiendo la actitud fascista que tiene últimamente, dejo la geopolítica de momento y vuelvo a hablar del cine, el objetivo con el que Fotogramas Oculto nació. Para ello voy a hablar de mi saga de terror favorita, Halloween, que hace poco estrenó su última entrega. Como sabéis, Halloween empezó con una película de 1978 dirigida por John Carpenter, que fue la que inauguró el subgénero slasher tal y como lo conocemos hoy día, y además nos entregó uno de los personajes más icónicos y misteriosos de todo el cine de terror. Mucho se ha cavilado acerca de Myers, o como le llaman los créditos de la película original, The Shape. ¿Por qué mata? ¿Por qué no habla? ¿Y por qué parece inmortal e indestructible sin existir ninguna explicación que lo justifique? Y aunque en una de las múltiples entregas de la saga sí que se explicó que estaba manejado por un culto satánico, en las dos nuevas películas esa explicación ha sido borrada, lo que le devuelve su misterio original. Así pues se me ha ocurrido esta opción. ¿Y si Halloween ocurre en el mismo universo que Twin Peaks y Myers está poseído por un ente de la Logia Negra? No voy a detenerme a explicar la obra maestra de David Lynch y Mark Frost. En lugar de eso os invito a ver mi anterior vídeo titulado Twin Peaks resolviendo el puzzle. Solo recordar que en el mundo de Twin Peaks existe una dimensión paralela conocida como la Logia Negra, habitada por unos seres que se alimentan de nuestro miedo y sufrimiento, que ellos llaman Garmonbocia y que parece maíz cocido. Entre estos se encuentra Bob, el gran villano de la serie, que poseía a Leland Palmer y hacía que abusara de su hija Laura. Volviendo a Halloween, recordemos su argumento y veamos los paralelismos. Con 6 años, el pequeño Michael Myers asesina con un cuchillo a su hermana mayor después de que ésta tenga sexo con su novio. Minutos después, sus padres lo descubren y este queda catatónico. Michael pasa los siguientes 15 años encerrado en un psiquiátrico sin decir ni una sola palabra. Y su psicólogo, el Dr. Loomis, concluye que no hay remedio para él, que es el mal encarnado en forma física y que la única solución es matarle. Aquí entro a teorizar. ¿Y si al igual que Leland Palmer, que vio a Bob por primera vez siendo un niño, Michael fue poseído con 6 años por un ente de la Logia Negra? Un ente probablemente más simple que Bob, uno de los sucios mendigos que aparecen en la tercera temporada y que matan gente sin ton ni son. Tengamos en cuenta los paralelismos entre ambas obras, ya que es muy probable que la película de John Carpenter tuviera influencia en la obra de Lynch, especialmente Terciopelo Azul y Twin Peaks. Halloween también retrata un idílico suburbio estadounidense infectado por el mal, en este caso un humano aparentemente normal, pero representado como un ser fantasmagórico y casi abstracto. Tanto la casa de los Palmer como la de los Myers son típicos hogares de clase media estadounidense, y dentro de ambos se manifiesta el mal cuando un miembro de la familia hace daño a otro. En un caso un padre que viola a su hija, en el otro un niño que mata a su hermana. En la película original, Michael escapa del psiquiátrico el 30 de octubre, Halloween, que recordemos es una festividad pagana de origen celta. Claramente la fecha tiene algún tipo de influencia en el comportamiento de Myers, ya que solo se activa ese día. Así pues, Michael vuelve a su pueblo, Haddonfield, y se refugia en su casa, que lleva años abandonada. He leído una interesante teoría que dice que Michael es un niño grande que vuelve a casa a buscar a sus padres, y que si persigue a Laurie Strode, la protagonista, no es para matarla, sino porque ésta se acerca a la puerta de la casa de su infancia, que todo el mundo del pueblo evita, y eso le hace pensar a él que quizás sepa dónde están ellos. Todo lo que ocurre a continuación, incluyendo el asesinato de los amigos de Laurie y la puesta en escena con sus cadáveres y la tumba de su hermana, es la manera críptica de Michael de preguntar a la chica por su familia. Esta interpretación no es incompatible con la mía, pues la mente de Michael pudo quedarse en los 6 años cuando fue poseído por un ser de la Logia, y todo lo que vemos es su lucha por mantener la humanidad buscando a sus padres, única conexión humana que recuerda. También explica por qué no asesina a Laurie cuando tiene varias oportunidades de hacerlo, mientras no tiene ninguna piedad con sus amigos. En el clímax, el Dr. Loomis aparece y dispara a Michael, que cae por el balcón, aunque instantes después su cuerpo desaparece. ¿Ha sido revivido por los mendigos sucios, igual que la versión de Dale Cooper poseída por Bob cuando fue acribillada? Así acaba la película original, a la que han seguido 11 continuaciones con múltiples líneas temporales, casi todas con una cosa en común introducida originalmente en la primera secuela. Laurie es la hermana pequeña de Michael. Este giro, del que Carpenter se ha arrepentido muchas veces, para mí limita el interés del personaje. No obstante, en las dos últimas entregas ha sido eliminado. Por otro lado, y volviendo a Twin Peaks, las dos películas dirigidas por Rob Zombie son las que más claramente conectan con el universo de David Lynch, hasta el punto de que en su Halloween 2, Michael Myers alucina y ve a su madre muerta y a sí mismo de niño acompañados de un caballo blanco, igual que el que aparece en la serie y película de Lynch, un símbolo asociado a la Logia Negra. También el psicodélico clímax, que enfrenta a Michael, su hermana Laurie y el Dr. Loomis, mientras los primeros tienen una alucinación compartida, está claramente inspirado en el de Fuego Camina Conmigo.
Sin embargo, Zombie no lleva este planteamiento hasta el final, y la película acaba con los 3 protagonistas muertos y Laurie en una especie de limbo donde ve a su madre y el caballo, sin que se profundice ni explique en el significado de estas visiones. Al menos el músico y cineasta lo intentó, y a mí Halloween 2 me parece de lo más interesante de la saga, a pesar de ser denostada por los fans. En 2018 los responsables de la franquicia estrenaron una nueva entrega, que ocurre 40 años después de la primera y solo tiene en cuenta esta. Laurie ha pasado todo este tiempo obsesionada con aquella noche, creyendo que Michael va a volver a por ella, y este vuelve a estar encerrado en el psiquiátrico. Si está poseído por un ser de la Logia Negra, tiene sentido que haya pasado estos 40 años allí porque el sufrimiento de los enfermos mentales con los que vive le sirve para saciarse. No obstante, unos reporteros interesados en su caso van a visitar al principio de la película y le enseñan la máscara blanca que usó para cometer los asesinatos. Y parece ser que ese objeto despierta algo en él. Con ayuda de su doctor, otro fan suyo, Michael consigue escapar y tras recuperar su máscara blanca, vuelve a su pueblo. Sus movimientos son extraños, mecánicos, antihumanos, como los del Cooper Bob. De manera instintiva va entrando en distintas casas y coge armas mientras asesina a quien se le pone por delante, excepto un bebé, al que perdona su vida. Este punto es interesante. ¿Por qué no mata niños? Ni en esta ni en ninguna película de la saga ya puestos. Según mi teoría, ignora a los niños porque no han vivido lo suficiente para que su sufrimiento tenga sustancia, por así decirlo. Mi teoría también explica por qué solo utiliza cuchillos para matar y no armas de fuego. Pues como decía el Joker, guns are too quick. You can't savor all the little emotions. en Halloween 2018 todo el mundo cree que Michael va a por Laurie, y el clímax es el enfrentamiento entre ambos, más la hija y nieta de Laurie en la casa de esta. No obstante, Halloween Kills revela que The Shape acabó allí accidentalmente, y que su auténtico objetivo es llegar a la casa de su infancia. Esto es interesante, pues aparece como la única motivación clara que tiene el personaje aparte de matar. ¿Por qué quiere ir a su casa? ¿Es para encontrar a sus padres? ¿O hay un motivo más esotérico? Curiosamente, en el episodio final de Twin Peaks, Dale Cooper acaba en lo que parece ser una dimensión paralela, y guiado por las indicaciones de los seres de las logias, recoge a Laura Palmer, que no recuerda nada de su vida, para llevarla al hogar de su infancia en Twin Peaks. No se explica por qué, pero parece que para Cooper llevar a Laura hasta allí es muy importante, y todos los fans de Twin Peaks recuerdan el cliffhanger final de Laura gritando frente a la casa, al parecer recordando todo el horror que allí vivió. De igual forma, Halloween Kills también acaba en la casa de Michael, donde los vecinos de Haddonfield le tienden una trampa y le propinan una paliza mortal. Que no lo es, pues Michael revive y acaba matándolos a todos, dejando claro que hay una fuerza sobrenatural que lo mueve y protege. Al mismo tiempo, Karen, la hija de Laurie, tiene una visión del pequeño Michael mirando por la ventana de la habitación donde asesinó a su hermana, que según otro personaje era lo único que hacía de niño. ¿Qué estaba mirando a través de esa ventana? ¿Quizá algo que el resto de personas no podían ver? ¿Quizás era un niño con una conexión especial con las logias que tuvo la mala suerte de ser poseído? En los momentos finales de la película, Laurie hace esta reflexión. I always thought Michael Myers was flesh and blood, just like you and me. But a mortal man could not have survived what he's lived through. The more he kills, the more he transcends into something else impossible to defeat. Fear. People are afraid. That is the true curse of Michael. Esto puede dar a entender que Michael es una tulpa, es decir, un ser con autonomía propia generado por el pensamiento de un individuo o colectivo. En la última temporada de Twin Peaks, el término tulpa se utiliza repetidas veces para referirse a copias de personas hechas por los entes de la Logia Negra, los cuales parecen reales pero realmente no lo son. También ocurre esto en la serie anime Paranoia Agent, donde la ansiedad colectiva crea al Chico del Bate, un ser fantasmagórico que ataca a la gente. Dado que en Haddonfield parecen haberse pasado 40 años narrando el ataque de Michael como un hecho mitológico, tiene sentido que este haya ido volviéndose más y más poderoso, alimentándose del terror colectivo. 40 years ago, a madman escaped from a mental hospital. He killed my daughter 40 years ago. He's infected my family with grief and fear for 40 years. Michael Myers has haunted this town for 40 years. 40 years ago, when I was a kid, you protected me. Pues bien, tendremos que esperar a octubre del año que viene para que se estrene la última parte de esta trilogía, titulada Halloween Ends. Estoy seguro de que no va a haber una conexión entre esta franquicia y el mundo de David Lynch y Mark Frost, pero aún así, ahora mismo se han quedado en una posición bastante comprometida respecto a lo que es Michael Myers. No obstante, dado que los responsables de esta saga se lo toman como si fuera una franquicia de charcuterías, yo no tengo mucha esperanza de que la conclusión vaya a estar a la altura de lo planteado. Aún así, sin duda yo la iré a ver. Así que nada, tendremos que esperar a Halloween del año que viene. Muchas gracias por seguirme y nos vemos pronto.